Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que seré. Bien amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la fibrosis pulmonar. Para ello nos acompaña vía telefónica Ana Bielma, médico internista, neumonólogo y presidente de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal. En la parte anterior nos explicaba un poco sobre las causas de esta enfermedad. Son más de 200 enfermedades que se pueden agrupar. Pueden ser por infecciosas, pueden ser genéticas. También nos dijo un poco sobre los síntomas y ahí me quiero detener. Decía la tos seca, pérdida de peso, también hay más cansancio al subir escaleras, pero ¿qué otros síntomas nos pueden alertar sobre esta enfermedad? Porque yo creo que se parece mucho a estas enfermedades infecciosas. No, Marilia, como la tuberculosis. Y antes de que responda la doctora, que también le iba a hacer el comentario, es que la tos, el subir y sentir más cansancio, de repente mucha gente lo asocia con la edad. Exacto. Es decir, y entonces por ahí pasa desapercibida, pues. No se toma la importancia. Dice, no, esto es normal que tengo la edad que tengo y es normal que me canse. Exacto. ¿no? Entonces por eso quisiera saber qué otros síntomas nos puede decir, no, mira, yo tengo que asistir al internista o al especialista para que me evalúe. Muy bien, exacto. Eso es importante de decir, que tratar de que la gente siempre busca alguna excusa para no acudirnos a nuestras consultas, pero no es normal que el paciente se canse, que el paciente tenga tos. La tos es un mecanismo de reflejo del pulmón que dice que algo está pasando. Uno no puede tener tos todos los días. Entonces, eso es un signo de alarma. La otra cosa que puede pasar y que el paciente lo nota es cambios de coloración, sea en la boca o en los dedos de la mano o los dedos de los pies. Ese cambio de coloración es una coloración azulada que uno le llama, el término médico se llama cianosis. Los otros síntomas que puede tener el paciente ya son complicaciones de la enfermedad por sí. Es decir, este paciente tiene tiempo enfermo y va a presentar ya otro tipo de síntomas que tienen que ver con las complicaciones. Recuerden que el pulmón trabaja en conjunto con el corazón. Y cuando tenemos algún problema pulmonar en forma crónica, donde está involucrado la disminución del oxígeno, en términos médicos significa hipoxemia. Cuando esta hipoxemia se mantiene con el tiempo, va a haber cambios en nuestro corazón. El corazón tiene 4 cavidades, 2 cavidades izquierdas y 2 cavidades derechas. Las cavidades derechas trabajan en conjunto con el pulmón. Si el pulmón está enfermo y se mantiene sin oxígeno en nuestro cuerpo, ese lado derecho, el corazón, va a comenzar a crecer y va a ser insuficiente y va a caer en una insuficiencia cardíaca derecha el paciente. Y va a tener estos síntomas de insuficiencia cardíaca que son edema, es decir, se hincha, empiezan a hincharse los pies, empiezan a hincharse la cara, empiezan a hincharse el abdomen por retención de líquido, y ese líquido también puede ir a los pulmones y provocar acentuación de ese problema pulmonar y de esa insuficiencia pulmonar. O sea, hasta dónde nos puede llevar todo esto si no es chequeado previamente. Sí, correcto. Las complicaciones de las enfermedades que provocan fibrosis pulmonar, quiero hacer hincapié que no es una enfermedad infecciosa, que puede ser ocasionada por algo infeccioso, sí, pero no es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad que provoca cicatrización del pulmón. Y esa cicatrización hace que el pulmón no funcione como es y no haya un intercambio de oxígeno y el paciente cae en insuficiencia respiratoria. Y esa insuficiencia respiratoria está dada por la hipoxemia sostenida, es decir, la falta de oxígeno en nuestro cuerpo. Claro. Y eso nos va a llevar a tener esta complicación que se llama insuficiencia cardíaca derecha y a la larga nos va a provocar algo que se llama hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar, que significa que es el aumento de la presión de la arteria pulmonar, nos va a ocasionar otros síntomas, como es el acumulamiento de líquido, la hinchazón, el que llamamos científicamente edema. El paciente, por supuesto, se cansa mucho más y el paciente va a tener algunos cambios en el nivel de sus manos y de sus pies, como es el abombamiento o el crecimiento. Se le ponen los dedos redonditos, como palillos, como si ustedes vieran una baqueta, el extremo de la baqueta con que uno toca una batería, ese extremo es como más redondito.
Así se ponen los dedos de las manos y los pies y el término científico se llama acropaquia. Claro. Amigos, estamos conversando con Ana Bielma, médico internista, neumonólogo y presidenta de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal. El tema de hoy, fibrosis pulmonar. Doctora, ya vimos el panorama, toda esta parte negativa. Es como la bolita de nieve de una avalancha, ¿no? Que precede a la avalancha. O la punta del iceberg. Ya estamos claros, o por lo menos estamos entendiendo todo el problemón en donde estamos metidos. Por esta situación, ¿no? Pero ahora, sí, llegamos al momento del tratamiento. Supongo que en la medida que esta enfermedad ha avanzado, la recuperación del paciente va a ser más cuesta arriba. ¿Qué posibilidades hay de cura de una persona que está afectada por esta situación? Bueno, primero para poder llegar al tratamiento tenemos que hacer el diagnóstico. Uh-huh. El diagnóstico no es fácil. El diagnóstico lo hace como en cualquier enfermedad en medicina. Tenemos que hacerlo clínico, radiológico y paraclínico. Eso significa hacer una buena historia médica, un buen examen del paciente y pedirle algún tipo de estudios pertinentes. Entonces, aquí es muy importante preguntar al paciente, escudriñar su vida, sus hábitos, su exposición y, por supuesto, saber cuáles son los síntomas. Y cuando tú examinas al paciente vas a encontrar algo muy característico, como ya les dije, lo vamos a ver, es un paciente que ha perdido peso, ha perdido masa muscular, es un paciente que tiene dificultad para respirar, que tiene tos, y cuando uno lo ausculta, nuestra arma es el estetoscopio, pues uno lo ausculta y va a escuchar algo que en términos médicos se llama crepitante. Es cuando si tú agarras una hoja algún plástico y lo rozas, ese sonido que hace esa bolsa cuando tú la friccionas, ese es el mismo sonido que uno escucha a nivel de los pulmones. Eso se llaman crepitantes. Eso es característico de este tipo de pacientes, pero cualquier otra enfermedad puede tener crepitantes, entonces eso tampoco nos ayuda mucho. Claro. Y si evaluamos la parte cardíaca y vemos que ese paciente tiene alguna otra cosa que nos llama la atención, pues nosotros empezamos a pedir una serie de exámenes. El laboratorio nos puede guiar, pero para nosotros es imprescindible una radiografía de tórax, donde vamos a ver algunos cambios específicos de la fibrosis. Cuando te hablé al principio del intersticio pulmonar, que es esa red, esa malla, eso no debe verse en una radiografía. Cuando ese intersticio se afecta, se pone más grueso, nosotros vemos cambios en la radiografía. Vemos algo que nosotros llamamos patrón reticular, que es como ramas de árboles, o patrón trabecular, y otros tipos de patrones como es panalización o panal de abeja. Que eso lo da la rigidez de esa zona, ¿no? Sí, nos lo va a dar la afectación que tenga el pulmón. La mayoría de las veces estas afectaciones son bilaterales, no son unilaterales. Es otra cosa que nos hace pensar más en la enfermedad, porque es algo difuso, no es algo localizado. Después que nosotros tengamos esa radiografía, que vemos que eso no es normal, tenemos que confirmar todos estos hallazgos radiológicos con una tomografía de alta resolución. No es igual una tomografía de tórax normal a una radiografía de tórax de alta resolución. La tomografía de alta resolución nos hace cortes mucho más pequeños y podemos ver mejor el parénquima pulmonar. Y ahí vamos a ver todos los cambios, esto que te estoy hablando de patrones, que para nosotros es importante, porque ya en el último consultorio del 2016 que se hizo en México, nosotros podemos solamente con la historia clínica, el examen físico y la tomografía ya descartar muchas de las enfermedades intersticiales que provocan fibrosis pulmonar debido a estos patrones tomográficos. Después que tú tienes todo esto, tienes que hacerle el estudio funcional del pulmón. Como los cardiólogos necesitan estudios funcionales del corazón, nosotros los neumonólogos también necesitamos estos estudios. ¿Cuáles son estos estudios? Este paciente tiene que tener mínimo una espirometría. Esa espirometría es donde uno va a una máquina y sopla en esa máquina para ver cómo están los volúmenes, su función pulmonar. Esa función pulmonar en estos pacientes, como este pulmón es rígido, no se hincha ni se vuelve a colapsar, pues cuando tú tienes la espirometría, el patrón es un patrón restrictivo. E inmediatamente tú tienes que estudiar ese patrón y hay que hacerle otras series de estudios, como es la prueba de difusión, que es la que nos va a decir esos gases que te hablé al principio, claro, el CO2,
el oxígeno, esa prueba de difusión nos va a decir si eso está alterado o no. Claro, doctora, disculpe que la interrumpa allí. Termine la idea, por favor, termine la idea para que redondear, porque nos queda apenas un minuto, lamentablemente. Ok. Entonces, bueno, se hacen todas estas pruebas funcionales, además de eso se hace otra prueba que se llama caminata, hay que hacer unos gases arteriales y tú vas corroborando todo lo que probablemente este paciente va a tener, que es la hipoxemia, la que nosotros debemos tratar. Cuando llegamos al tratamiento, si el paciente lo tenemos en la fase preliminar o en la fase temprana de la enfermedad, tú puedes ayudarlo mucho más, pues vas a ayudarlo con algún tipo de inhalador que está en controversia porque cuando ya tú tienes fibrosis, lamentablemente los inhaladores no van a hacer mucho. Y en el 2011 se hizo un estudio donde habían los medicamentos antiinflamatorios porque creíamos que todo iniciaba con una inflamación. Resulta que en los nuevos estudios, pues ya el paciente pasa directo a una fibrosis, ya no hay necesidad de que haya inflamación, sino pasa a fibrosis, y entonces los antiinflamatorios no nos hacen ningún tipo de efecto en este paciente. Entonces utilizábamos esteroides, y esos esteroides vía oral o vía inhalado, pues en algunos pacientes había mejoría, pero en otros no. Al ver estas discordancias, pues se hizo nuevamente otro estudio y se involucraron unos medicamentos nuevos para frenar esta fibrosis. Pero lamentablemente en los resultados de estos estudios, pues tampoco hubo mucha mejoría de ese freno de la fibrosis. Doctora, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. La recomendación final para no llegar a este término. En 10 segundos. Ok, al final el paciente tiene que ir a rehabilitación y utilizar oxígeno domiciliario. Sus redes sociales, doctora, rapidito para antes de despedirnos. ¿Cómo no? Mi correo es internista07@gmail.com. Mi Instagram, Ana Isolina del Marrangel. Okay. Y bueno, pues, tengo que decir que el hospital pues tiene sus puertas abiertas para la gente que nos pueda visitar, pero con nuestras limitaciones que tenemos, que todos conocemos, y por supuesto estamos también en la consulta privada. Igual, bueno, también nosotros tenemos Instagram en el programa, @dosis alternativa, y también podemos, quizás con la doctora nos dé un poquito más de detalles del programa y podrán ahí buscar información. Hemos llegado ya al final de nuestro espacio. Damos las gracias a la doctora Ana Bielma, médico internista, neumonólogo y presidente de la Sociedad Médica del Hospital El Algodonal. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nistares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en @RCR750 y sintonizarnos en vivo en nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos el fracaso del carupanazo y del porteñazo. Año de 1962. El país es presa de una gran agitación política. Para entenderlo, reconstruyamos algunos de los rasgos de aquella situación. El impacto de la Revolución Cubana está en su momento de mayor potencia. El gobierno de Betancur está en plena ofensiva para controlar el movimiento sindical y expulsar de él la influencia del Partido Comunista. AD ha perdido su numerosa juventud universitaria, que se ha ido a fundar el movimiento de izquierda revolucionaria MIR, partidario de la lucha armada,
la economía nacional presenta serias dificultades. El tercer Congreso del Partido Comunista acaba de acordar que la vía armada es la adecuada para tomar el poder. Existe un núcleo de oficiales de izquierda radical vinculados ya con el MIR, ya con el PCB. Las universidades y los liceos son un intenso foco de actividad subversiva. Dentro de la estrategia de la insurrección armada, la que primero se intentará será la del alzamiento militar, apoyada en el campo civil por el Partido Comunista de Venezuela y el MIR. Dos alzamientos militares expresan ese clima: el carupanazo en la base naval de Carúpano y el porteñazo en la base naval de Puerto Cabello. El carupanazo se produjo el 5 de mayo de 1962 y el porteñazo el 2 de junio de ese mismo año. Debían haber sido simultáneos. Si lo hubieran sido, a juicio de todos los interrogados por Agustín Blanco Muñoz en su libro La conspiración cívico-militar, el gobierno de Betancur posiblemente hubiese sido derrocado. En palabras de Carlos Canachemata, si ambos movimientos llegan a ensamblarse mejor, hubiesen podido tener una insurgencia militar victoriosa. ¿Que por qué no se coordinaron? Hay tantas hipótesis. Una de ellas es que el carupanazo lo dieron los militares más vinculados al PCB y el porteñazo los más vinculados al MIR, o viceversa. Tal es la divergencia de los relatos. Pero la narración minuciosa de los hechos apunta a este tipo de casualidades por las cuales han fracasado muchas conspiraciones en la historia. La llamada que se cayó, el mensajero que no llegó, el carro que se accidentó. Resumiendo ese tipo de factores, tenemos la respuesta que Víctor Hugo Morales, uno de los jefes del porteñazo, le da a Blanco Muñoz. Este le pregunta: pero cuando lo de Carúpano, ¿no se debieron haber levantado también Puerto Cabello y otras bases? Morales responde: sí, y también la de Maiquetía. Pero no se pudo lograr que Maiquetía respondiera, ni tampoco Puerto Cabello. Y entonces se mandó a decir a Carúpano para que suspendieran el movimiento, pero la noticia no les llegó. Y Carúpano se lanza confiado en que los íbamos a secundar. Se les mandó a decir que suspendieran la acción por unos 3 o 4 días, pero no le dijeron nada y ellos se lanzaron. El porteñazo fue un episodio muy sangriento. En Puerto Cabello murieron 400 hombres en combate. En Carúpano murieron unos 16. Ambos hechos fueron duros golpes para lo que pintaba como una poderosa onda revolucionaria. Toda la narración recopilada por Blanco Muñoz transmite una abrumadora sensación de improvisación, de alucinación, de fantasías revolucionarias. Lo que Molina Villegas, otro de los protagonistas militares de aquellos hechos, llama la manera deportiva y alegre de hacer las cosas. Antes, Molina Villegas le ha dado a Blanco Muñoz una interesante apreciación personal. La revolución cubana, lejos de ayudarnos, nos obnubiló. Nos dio una imagen falsa de la situación nacional. Todo el mundo quería parecerse a un Fidel. Mitos, errores, improvisaciones, casualidades. Entre todos tejieron la historia de un fracaso del cual la izquierda venezolana nunca pudo recuperarse. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero. Certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios,
una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela. Hoy jueves 31 de enero de 2019. Son las 10:04 de la mañana. Arrancamos como todos los jueves este radar en positivo. Les habla como cada semana Bernardo Guinán Ayala. Bueno, en esta Venezuela tratando de visibilizar la labor de gente maravillosa que a pesar de todas las dificultades pues siguen adelante y bueno, se meten a trabajar con esas mangas remangadas en pro de una Venezuela posible, de una Venezuela que quiere echar para adelante. Evidentemente este mes de enero ha sido un mes de enero totalmente inesperado, por decirlo de alguna manera, bueno, con todo el avance en el tema político, pero también destacando, y es un poco lo que queremos visibilizar esta mañana de hoy, tema que ha sido frecuente en nuestro radar de los barrios durante toda la semana, la situación de los derechos humanos, la situación de detenidos, las particularidades que ha tenido en el bueno, un poco en lo que ha sido las protestas y la situación del mes de enero arrancando este 2019. Un foco total en esa situación de los derechos humanos. Hoy además acompañado por un par de cuartobates en este tema. Para nosotros es un honor tener a representantes y defensores de los derechos humanos en esta tribuna que nos brinda RCR 750M para que todos los venezolanos, los que nos escuchan dentro y fuera del país, puedan tener información fidedigna, información de primera mano de lo que efectivamente está ocurriendo. Hoy en día las redes han sido un elemento maravilloso para informarnos, pero también donde podemos estar, si no lo utilizamos de manera correcta, pues bueno, desinformando o hacer el juego más sencillo a quienes pues más bien oprimen en algunas oportunidades. Cuento en el estudio con Mariana Romero, que es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, pero es además la coordinadora académica del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, un centro que tiene además una trayectoria increíble en la defensa de los derechos humanos, basados además, por supuesto, su trabajo en campo, pero además su trabajo académico. Yo creo que además la responsabilidad que se tiene no solo en este momento particular, sino para dejar asentado hacia el futuro lo que ha ocurrido en esta Venezuela en los últimos años. Creo que ahí radica también parte de este esfuerzo, por ejemplo, desde las universidades, bueno, para intentar evitar que esto que hemos vivido en estos últimos años no se repita en el futuro. Y por otro lado está también Roviro Terán, que es ingeniero civil, pero es director, uno de los directores y fundadores del Foro Penal, que en estos momentos de protesta siempre han estado muy activos y han sido una mano de ayuda cercana a tantas personas que probablemente ni siquiera sus nombres conocemos, pero a esos familiares que desesperados ante alguna situación, pues bueno, han tenido en el Foro Penal bueno, un recurso increíble de apoyo. A Roviro, a Mariana, bienvenidos a este radar de los barrios. Gracias de verdad por estar aquí, por poder transmitir lo que efectivamente está ocurriendo en esta Venezuela finalizando hoy incluso este mes de enero. Quizás quisiera comenzar un poco con un panorama general de los derechos humanos en Venezuela. Ha estado muy acentuada la situación de las detenciones y los asesinatos, particularmente en sectores populares, pero hay una cantidad de cosas. Ayer yo revisaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tantos artículos, y ver cada uno de esos con los cuales
como país estamos en mora, ¿no? Quizás hacer un paneo general de esos derechos que se han ido vulnerando y que efectivamente hay que poner la lupa, que la gente sepa incluso que el propio derecho a la alimentación, a no morir de hambre, ¿no? A la vida, es un derecho fundamental. Bueno, Bernardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia, saludo también a Roviro. Es importante lo que tú planteas, ya que en Venezuela desde hace mucho tiempo se vive